Buenas tardes. Bueno, después de habernos divertido con la charla de Nicolás, vamos a tratar de ir al cierre. Y yo siempre privilegio las preguntas sobre las respuestas. Pienso que las preguntas son más importantes que las respuestas, porque hoy la información está accesible por todos lados. Entonces, una vez que podemos formular bien una pregunta, es muy fácil que se consiga la respuesta. Pero hoy voy a cambiar, porque se me han hecho algunas preguntas con mucha insistencia y yo voy a tratar de contestarlas aquí. En particular, alguna de ellas que puede parecer un poco frívola, pero no lo es. Apple-Samsung, el juicio del siglo. No, mentira, va a haber mucho más grandes. O sea, como ustedes saben, Apple y Samsung están en litigio. Ambas, cada una de ellas acusa a la otra de haberle robado algo, ¿no? Y el veredicto en primera instancia es que quien usó indebidamente patentes del otro fue Samsung y por eso tiene que pagarle a Apple $1.050 millones. Una cifra astronómica para nosotros, ¿no? Una cifra irrelevante para esos dos jugadores. Por ejemplo, es algo así como la mitad de las utilidades mensuales de Samsung. O sea, a nadie le va a cambiar la vida eso. Pero el juicio en sí mismo es preocupante para todos y tiene una serie de puntas. Hace 300 años que existen las patentes de los procesos industriales y existe una copiosa experiencia y jurisprudencia en todo el mundo. Después, hace mucho menos años, existen patentes de utilidad que permiten patentar diseños y cosas por el estilo, que son limitados, mucho menos países los aceptan. Y existen, y esas son las que nos preocupan a nosotros, también las patentes de software, que casi ningún país las ha aceptado. Básicamente, hoy los que las proponen son solo Estados Unidos y Canadá, pero está Estados Unidos, ¿no? Y existe India que las homologa sin más trámite. Pero, ¿qué pasa en este caso? Bueno, esas son las patentes, todas las conocen, no vamos a perder tiempo en eso. Pero esto fue a la justicia ordinaria. Eso fue a la justicia ordinaria. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Primera historia. Como yo decía, la cifra no es relevante para ninguno de los dos grandes jugadores. Sin embargo, si esto es solo el primer paso de una guerra de exterminio, porque, digamos, Steve Jobs en su momento dijo que iba a destruir el sistema operativo Android, aunque para eso tuviera que iniciar una guerra nuclear. O sea, si Apple sigue por ese lado, la guerra va a ser terrible entre Apple y Samsung. Y en estos casos, en general, ¿qué pasa? Y los que se perjudican son los litigantes. Y pasan
a aprovecharse de la situación otros. Microsoft, que está entrando en este mercado con atraso, Nokia, que está en muy mal momento, y el mismo Google, que pasa a dominar de nuevo el mercado Android. A nadie le conviene la guerra, y a nosotros, a la comunidad informática y a la comunidad Genexus tampoco le conviene la guerra. De todas formas, solo una empresa tiene la opción de paz, que es Apple. Va a haber paz si Apple quiere, si Apple no quiere, no habrá paz. Entonces, esto se ha juzgado en tribunales ordinarios. Y eso a uno lo preocupa un poco. ¿Será que podemos juzgar sobre apropiaciones indebidas de tecnología en tribunales ordinarios, que normalmente están integrados por 9 vecinos? Y que se pensaron más bien para ver si en un homicidio hubo intencionalidad o fue simplemente culposo, o si una quiebra fue fraudulenta o fue accidental y cosas por el estilo. ¿Será que esa misma gente puede juzgar un caso de tecnología? Entonces, yo he estudiado bastante el caso y preferí ponerme un poco en la piel de estos señores. Pero a estos señores se le hicieron 4 preguntas, que son simétricas. La primera pregunta: ¿las patentes de Apple son válidas? La segunda pregunta: ¿las patentes de Samsung son válidas? ¿Qué hubiera contestado yo como jurado? Ya me declaro incompetente, porque quien valida las patentes es la oficina de patentes. Si la oficina de patentes las declaró válidas, son válidas. Y nada que nosotros podemos hacer, que además no tenemos el contexto. O sea, esas 2 primeras preguntas son improcedentes. Y la otra: ¿Samsung violó alguna de las patentes de Apple? Sí, ciertamente todas, las 7. El juicio dio 6, yo digo que las 7. ¿Apple violó alguna de las patentes de Samsung? Bueno, también me declaro incompetente, porque es un asunto tremendamente técnico que excede largamente mi capacidad de vecino y también mi capacidad de ingeniero, habiéndome dedicado 50 años a la informática. ¿De acuerdo? Entonces, el problema de jurados es importante. Quizá esto debería juzgarse de otra manera. El otro problema es la patentabilidad. Entonces, si tomamos de nuevo las patentes, vemos que las últimas 4 no deberían haber sido concedidas, porque ninguna de ellas es original, y todos conocíamos eso. En particular, en mi primer tablet, mi ViewSonic del 2002, todas esas cosas existían. ¿Y las otras? Y las otras son gestos. ¿Será que se puede patentar gestos? Sí, hay 200 o 300 gestos patentados, pero es un horror. Porque si se permite que se patenten gestos, lo que ocurrirá es que cada fabricante tendrá que tener sus gestos diferentes. Entonces, cuando Lamas me preste su celular, yo no lo voy a saber usar porque probablemente es de otro fabricante y tiene otros gestos. Bueno, entonces, por otro lado, las patentes deben proteger la propiedad, proteger la inversión. Pero ¿por qué se paga la patente? Para que se divulgue y los demás lo puedan usar y paguen. No para hacer monopolios. ¿Qué ocurriría si los hermanos Wright se hubieran presentado a patentar el aeroplano?
o si el señor Daimler y el señor Benz se hubieran presentado a patentar el automóvil. Pienso que se lo hubieran negado, pero ¿y si no se los negaban? Seguiríamos teniendo hoy un fabricante de automóviles, un fabricante de aviones. Es complicado. Entonces, esperemos que esto haga meditar a mucha gente y se limpie el tema para el futuro, para que todos podamos trabajar más tranquilos. Amigos, pero el mundo sigue y muchas cosas cambian y otras no. Por ejemplo, una noticia de la semana pasada. Luego de 244 años, se dejó de imprimir la Enciclopedia Británica, que ha sido una joya. Personalmente he usado mucho la Enciclopedia Británica durante muchos años cuando no la tenía. Y ahora que la tengo no la uso. Y me parece que ya no sirve para nada. O sea, ¿qué ocurre? La información está ahí, cada vez más. Y simplemente la Enciclopedia Británica hace varios años que no tiene ninguna capacidad de competir con Wikipedia y con una serie de cosas parecidas. O sea, hemos diseñado una economía basada en la escasez. Tenemos que pensar que ahora hay abundancia. Y muchas cosas cambian por la abundancia, pero la filosofía a los humanos le cuesta mucho pensar que existe abundancia y que eso puede ser permanente. Entonces seguimos pensando en una sociedad de escasez y por eso muchas veces no aprovechamos las enormes posibilidades nuevas que existen. Algunas cosas en este momento, un momento que pasa a haber una enorme abundancia de información. ¿Cuál es el futuro de los diarios, los periódicos, la radio, la televisión? Bueno, así como están, quizá ninguno. O sea, aquí se necesita un nivel de innovación tremendo, porque de lo contrario, en 4 años o 5 años ese mercado no existe más. ¿Y qué me dicen de la educación? Un tema sobre el cual los uruguayos discutimos tanto y estamos todos en desacuerdo. Tenemos la unanimidad del desacuerdo. Pero si tomamos las posiciones de todos los sectores políticos y gremiales, acabamos viendo que conceptualmente el desacuerdo no existe. Porque todo el mundo plantea más de lo mismo, con diferencias de nivel en los equilibrios de las cosas. Pero ¿alguien ha planteado realmente un cambio? Nadie. Como si la educación estuviera muy bien. También los uruguayos somos dados a pensar que tenemos algunos privilegios en este planeta y que somos los únicos que tenemos problemas. El problema es mundial. Entonces, la educación es un tema que a mí me interesa mucho. Entonces, vamos a avanzar un poco sobre esto. ¿Será que tenemos que seguir educando de una forma enciclopédica, tratando de darle al educando todo el conocimiento? Y algunas cosas de la realidad que nos hacen pensar que no. Porque, por ejemplo, en la informática, el conocimiento tecnológico, ¿cuál es el ciclo de vida? Digamos, 3 años.
Y en otras actividades es parecido. Pero además, ¿es tan importante el conocimiento? No, lo que es importante son los mecanismos para adquirir el conocimiento y los mecanismos para entenderlo. Entonces, cuando pensamos en cambios en la educación que den más de lo mismo, estamos equivocados. En el mitad del siglo pasado hubo una fuerte corriente para cambiar esto. Y se basa en la dicotomía, enseñar o aprender. Ustedes me dirán, no, es lo mismo, visto de distintos lugares. No, el problema es el énfasis. ¿Qué es lo importante, enseñar o aprender? Entonces, la educación en el mundo está centrada en el enseñar, está centrada en el docente. Pero yo pienso que lo importante es aprender y que enseñar es solo una manera de ayudar a alguien a que aprenda. Bueno, dentro de esto, en los últimos años ha habido algunos emprendimientos muy interesantes. Un emprendimiento que yo encontré hace algo más de 2 años es la de la Khan Academy. El señor Khan, un hijo de inmigrantes en Estados Unidos, hijo de una madre india y un padre de Bangladesh, se estudió mucho, fue muy exitoso, ganó mucho dinero en muy poco tiempo. Entonces ahí a los 30 y pocos años, un día se dijo, ¿qué podría hacer yo por ayudar a mi país? Dijo, ¿qué es lo que se hace rotundamente mal en los Estados Unidos? Dramáticamente mal. Y él se contestó a sí mismo, la enseñanza de las matemáticas. Casualmente ustedes deben conocer algún otro país donde se piensa eso, ¿no? Entonces, el señor Khan empezó a hacer cursos de menos de 10 minutos, con temas de matemática de nivel inicial, de nivel medio y de nivel bastante alto. Él tiene una tableta donde dibuja, escribe, lo que fuera, y habla. Son cursos de 10 minutos. ¿Por qué 10 minutos? Bueno, él los hizo por una razón coyuntural. Y es que era lo que aceptaba YouTube como máximo. Y él los ponía todos en YouTube. Pero ahora que YouTube ha aumentado, ha liberado, vemos que quizá tenía mucha razón en hacerlo de 10 minutos. Porque en 10 minutos se consigue capturar muy fácilmente la educación del educando, se consigue que aprenda realmente algo y que probablemente lo pueda mantener. Y es un ejemplo muy importante, y es el primero de un montón de ellos. Nosotros tenemos nuestro ejemplo, que es el Plan Ceibal, que va en el mismo camino, ayudar en todo lo que se pueda a los niños y a los adolescentes a que aprendan en lo posible por sí mismos, que es la mejor forma de aprender. Casualmente no, porque las cosas positivas jamás son casuales, ¿no?
nuestro amigo Bregner, cuando supo esto, lo llamó al señor Khan por teléfono directamente y le pidió autorización para traducir los videos de matemáticas de Khan e incluirlos en el plan Ceibal. Y como dijera Nicolás hoy, tener ideas es bueno, pero sobre todo es bueno si se tienen ideas y se ejecutan las ideas, ¿no? Entonces, Miguel consiguió traducir, hoy creo que son 1.300 de los cerca de 4.000 videos y seguirán, y consiguió, algunos los tradujo en el Ceibal, pero otros consiguió que los tradujera a otra gente, como interesó a Intel, interesó al BID, a una serie de cosas. Miguel es un muy buen catalizador positivo, ¿no? Y eso está ahí hoy, y hay que aprovecharlo. Pero el ejemplo de Khan, en estos últimos 2 años, se ha empezado a contagiar, primero muy lentamente. Entonces, ahí aparecieron 2 universidades, Udacity y Coursera, declaradamente con fines de lucro, pero sin apuro para obtenerlo. O sea, de momento no hay lucro, que empezaron a hacer cursos y ponerlos en Internet. Y ofrecen otros servicios que son los que después cobrarán. No tiene hoy los millones de bajadas que tiene Khan, pero ambas pasan el 1.000.000, lejos, por año. Y últimamente, las universidades de Boston, el MIT y Harvard, se unieron para fomentar EDX, que es una universidad sin fines de lucro. Y los malos ejemplos cunden más fácil que los buenos, pero los buenos también cunden, sobre todo cuando empiezan a haber muchos ejemplos positivos. Bueno, esto está fuera del contexto quizá, pero nosotros también estamos en esto, porque una empresa planetaria como la nuestra, que tiene en todo el mundo usuarios, no puede pensar en que sean necesarios los cursos presenciales, no existimos entonces. Hemos avanzado bastante en el tema. Bueno, los ejemplos de los anteriores hicieron que el propio MIT y la propia Harvard ahora lancen prácticamente todos sus cursos en Internet y gratuitos y con mecanismos para que ustedes puedan aprobar las materias después. Y unos meses después se les une Stanford. O sea, quizá las 3 universidades más innovativas de Estados Unidos y del planeta se subieron a esto. Como consecuencia, en estos últimos meses, 150 universidades más de todo el mundo pasan también a ofrecer sus cursos en Internet, algunas gratuitamente, otras no. Bueno, esto ya es una tendencia irreversible. Creo que ya pasó el punto de no retorno. Esto es importantísimo y es bueno tomar debida nota todos, incluso los que vivimos en el Uruguay. Yo me intereso bastante y siempre pensé que para hacer estas cosas y hacerlas bien, la tecnología es esencial.
Y hace tiempo que busco tecnología para adicionarle a nuestro grupo de capacitación para hacer cursos mejores y más informales. O sea, nuestros cursos todavía parecen que los hiciera la gente de marketing y que fueran hablados por locutores. Estos cursos son hechos por profesores y hablados por profesores, y eso da mucho más confianza. Entonces, necesitamos más tecnología para hacer las cosas más simples, más rápido y más naturales. Entonces, he estado mirando un poco qué tecnología usa esta gente. Por ejemplo, ¿qué usa Khan? Bueno, usa una tableta y tiene una serie de ayudas de dibujo. Y con eso le quedan bastante bien. Es como si escribieran un pizarrón. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué usa Harvard? ¿Qué usa MIT? Hace 4 o 5 años, MIT empezó a publicar materiales de sus cursos. Yo me interesé bastante, pero no lo hallé adecuado para los estudiantes. Se parecían a los materiales que yo preparaba para dar mis clases en la universidad hace casi 40 años. Eran los materiales del docente, pero no de los estudiantes. El estudiante necesita un curso estructurado y con todo detalle. ¿Qué hace MIT hoy? Hace esto. ¿Vieron esto alguna vez? Son los mismos pizarrones que usábamos hace 40 años. Les envidio las tizas. La calidad de esas tizas es imponente, ¿no? Pero miren lo que hacen. Toman un curso presencial y lo filman y lo graban. ¿Y qué costo? Lo hacen con una cámara, o así parece, por lo menos. Se puede hacer con una cámara, o sea, el costo es casi nulo. Y edición no existe o es casi nula. Para el profesor es muy natural, porque es mucho más natural dar la clase a un salón lleno que dar la clase a un computador. ¿De acuerdo? O sea, esta gente no necesitó ningún tipo de tecnología diferente de la que teníamos hace ya 40 años. O sea, la tecnología es importante. Ahora, la actitud es mucho más importante. Bueno, y fuera de estos temas que me interesan especialmente, el mundo nos manda estímulos exteriores para que hagamos cosas. Un estímulo exterior que nos hará trabajar mucho, y bienvenido, es Windows 8, en el que ya hemos trabajado bastante y ya tenemos cosas funcionando. Y esto va a cambiar muchísimas cosas, porque hace volver a Microsoft, a la lisa. Y Microsoft no es una empresa cualquiera, es una empresa que participa en el 100% de las aplicaciones de negocios. Y GeneXus. Bueno, sobre GeneXus nos pasamos hablando estos 3 días. Y yo he concluido varias cosas, y creo que en esas varias cosas podemos estar todos de acuerdo. El mundo está cambiando rápidamente, hay cada día más necesidades nuevas. Hoy Nicolás nos estuvo provocando a todos con tipos de necesidades totalmente diferentes a las que estamos acostumbrados. Los negocios necesitan reinventarse permanentemente.
Si no, no existen. Y la oportunidad es ahora. La oportunidad es ahora. Nuestra comunidad sabe todo esto. Y creo que todos tenemos la idea de que la oportunidad es ahora. El problema es ¿qué estamos dispuestos a hacer para aprovechar esa oportunidad ahora? Hace poco más de 50 años, un presidente de los Estados Unidos, en el momento de asumir como tal, se dirigió a sus conciudadanos y les dijo: señores, ustedes acostumbran a pensar en qué cosas puede hacer el país por ustedes y a presionar en ese sentido. Yo pienso que la historia es otra. La verdadera pregunta es: ¿qué puedo hacer yo por mi país? Y alrededor de eso es que vienen las respuestas y viene el desarrollo y viene la prosperidad. Bueno, yo no soy Kennedy, así que no voy a hacer esa pregunta. Sería atrevido, porque esas cosas son privadas de cada uno. Pero como la caridad bien entendida empieza por uno mismo, yo sí me hago la pregunta. La pregunta es: ¿estoy haciendo todo lo que puedo por Genexus? Y la respuesta es no, no lo estoy haciendo. Entonces, si no lo estoy haciendo, y como Genexus es buena parte de mi vida, hay algo que no funciona, ¿no? Hace 28 años fundamos con Nicolás esta compañía y nos basamos en media docena de muy buenas ideas, o poco más, que hoy siguen siendo muy buenas ideas. Y luego le hemos puesto trabajo, trabajo y trabajo. Y nos hemos dedicado al aquí y ahora en todos los momentos, y cuando podíamos pensar un poco más en el futuro. Y así hemos acuñado un montón de otras ideas que no están en Genexus. ¿Por qué? Porque solo hemos cumplido una parte del ciclo. Hemos tenido las ideas, no todas las necesarias probablemente, pero no conseguimos ponerlas a caminar porque el aquí y ahora nos lo ha impedido. Entonces, yo en este momento, 28 años después, pienso: ¿qué quiero hacer con mi vida? Quiero entrar en una zona de confort, asumir que todo está bien y seguir adelante con eso. Quiero dedicar una gran parte de mi vida a firmar cheques, por ejemplo. Realmente no tengo vocación. O sea, lo he hecho con gusto, cumpliendo un deber. Pero pienso que debo volver a empezar. Y cuando uno está dispuesto a volver a empezar, hay un solo momento para hacerlo: ahora.
sin pensarlo demasiado más. Entonces, yo les quiero decir qué es lo que yo voy a hacer en Artec a partir de mañana. Creo que los que vienen son los mejores años de mi vida. Siempre he dicho que pretendo morir joven lo más tarde posible. Y lo reafirmo. Tengo muchos años para trabajar y quiero hacerlo con alegría todos los días. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Me voy a dedicar a ninguna función operativa. Me voy a dedicar a la investigación. Me voy a dedicar a la estrategia. Me voy a dedicar a tratar de ayudar a ustedes de dentro y de fuera de la empresa con sus ideas. Los estaré esperando con los brazos abiertos para que me traigan no sus problemas como hoy, sino sus ideas para el mañana. Y creo que va a ser bueno para todos. Y adicionalmente, porque un equilibrio siempre tiene que haber en la vida y alguien paga los costos, siempre, ¿no? A partir de mañana, Nicolás Jodal pasa a ser el CEO de la empresa. Yo firmo los cheques. No, estoy muy emocionado. Pero, Gan, quería decirte que bueno, nosotros peleamos muchas batallas juntos, algunas las perdimos, pero la mayoría las ganamos. Y vamos a seguir peleando siempre, juntos. Muchas gracias. Entonces, amigos, hay mucho para hacer. Hagámoslo. Hagámoslo por ustedes y con ustedes, juntos. Muchas gracias.